Mi nombre es Teresa Benítez, y si hubieras estado en la cena de Nochebuena de mi familia el año pasado, probablemente me habrías abucheado. O quizás habrías aplaudido a mi hermana, Sofía. Ella es el tipo de persona que entra en una habitación como si fuera la dueña del aire que respira. Su voz, aguda y pulida por años en los tribunales, se imponía sobre el tintineo de los tenedores y el suave murmullo de la conversación navideña. Levantó su copa de vino, sonrió como en la portada de una revista, y lo dijo: algunas personas persiguen sus sueños, otras persiguen excusas. Adivinad cuál eligió mi hermana pequeña. La mesa se quedó en silencio. Los 23 parientes se quedaron inmóviles, a mitad de un bocado, a mitad de una risa, a mitad de cualquier cosa. Incluso los niños que habían estado jugando al pilla-pilla alrededor de la mesa del buffet, se detuvieron. No fue lo que dijo, fue como lo dijo, como una verdad bajada de una montaña. Su marido, todavía con parte del uniforme de alguna ceremonia de la que venían, se sentó a su lado con la mandíbula apretada e indescifrable, un ex-geo perfecto, dientes perfectos, medallas perfectas, el chico de oro, y aparentemente el nuevo estándar familiar. Sonreí, o lo intenté. El tipo de sonrisa que pones cuando no queda nada más que aguantar. Miré el jamón, los panecillos y la salsa de arándanos en un plato de cristal. Todo se veía exactamente igual que en todas las demás Navidades, excepto que esta vez no solo era invisible, sino que era un blanco. Alguien carraspeó en el otro extremo de la mesa. Nadie habló. Mi padre se ajustó las gafas, pero no dijo nada. Mi tía cogió su vino. Podía sentir el calor subiendo por mi cara. No por vergüenza, sino por la rabia reprimida durante demasiado tiempo bajo la superficie. No era nuevo. No era la primera vez que lo hacía. Pero esta fue la más ruidosa. Esta fue la más pública. Mi hermana siempre había sabido cómo herir con palabras. Pero ahora tenía una audiencia, y no la desaprovechó. Mi vida, mis decisiones, todo reducido a un chiste navideño. Siguió adelante enumerando sus logros como adornos en un árbol. La carrera de derecho, el bufete, su casa en la playa. Su perro de rescate llamado Almirante. Luego inclinó la cabeza hacia su marido, radiante. Y luego está Mateo, ex-geo condecorado, ha salvado vidas en lugares que ella ni siquiera puede pronunciar. No necesitamos preguntar qué está haciendo con su vida. Algunas personas rieron. La mayoría no. Mi primo apartó la mirada. Mi abuela parpadeó fuerte y tomó un sorbo de sidra, su mano temblaba ligeramente. Mi tío le susurró algo a su esposa. Mateo permaneció en silencio. Pero lo vi en el momento en que sus ojos se dirigieron hacia mí. Algo cambió allí. No fue lástima. No fue confusión. Fue reconocimiento. Pero nadie más se dio cuenta. Estaban demasiado ocupados viendo a mi hermana regodearse, esperando la siguiente frase, el siguiente golpe. Me pregunté qué pasaría si me levantara y me fuera. ¿Se detendrían siquiera? ¿Alguien me seguiría? Me quedé. No porque fuera débil. No porque no supiera cómo defenderme. Me quedé porque quería ver hasta dónde llegaría. Cuánto de mí creía que podía borrar en una sola cena. Ella no lo sabía. Por supuesto, ninguno de ellos lo sabía. Ni sobre los años que desaparecí en misiones. Nadie preguntó. Ni sobre las noches que no dormí para que otros pudieran hacerlo. Ni sobre las misiones que nunca salieron en las noticias y las decisiones que salvaron vidas. Ninguno de ellos lo sabría jamás. Y especialmente no sobre los nombres que algunos susurraban a puerta cerrada, en tiendas de campaña, en salas de comunicaciones, en lugares lejos de esta mesa. Pero Mateo lo sabía. Y en ese momento sus ojos me dijeron que recordaba. Yo era el tipo de niña que los maestros adoraban y que mi familia se olvidó de notar. Matrículas de honor, asistencia perfecta, cintas de la feria de ciencias una tras otra, como pequeños recordatorios de que lo estaba intentando. Pero por mucho que lo intentara, nada de lo que hacía se comparaba con la sombra proyectada por los trofeos de mi hermana y la forma en que ella usaba el éxito como perfume. Ella se dirigía a la Facultad de Derecho antes de terminar el instituto. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo me esperaba. Yo era la callada, la lectora, la planificadora. Observaba más de lo que hablaba.
Pero cuando hablaba, hacía preguntas a las que nadie tenía respuestas. La universidad estaba sobre la mesa, pero yo no quería su mesa. Quería construir algo que no fuera de ellos. Elegí un camino que ninguno de ellos entendía. Entré en la oficina de reclutamiento antes de cumplir 19 años, entregué mis resultados de las pruebas y nunca miré hacia atrás. No fue una rebelión. No fue un drama. Fue un propósito. No necesitaba un tribunal para encontrar mi voz. Necesitaba ruido, confusión, el límite del orden, los lugares donde las cosas podían desmoronarse si alguien no estaba vigilando lo suficiente. Aprendí pronto que ser subestimado podía ser una herramienta, que el silencio no significaba debilidad, y que la fuerza no siempre gritaba. No perseguía medallas ni rangos. Perseguía la precisión, la responsabilidad, el peso de saber que podía ser la última línea entre el caos y el control. Esa elección me costó cosas, vacaciones, cumpleaños y ser comprendida. Pero me dio algo más grande. Me dio una razón para mantenerme erguida en habitaciones donde solía encogerme. Una razón para mirar a la gente a los ojos, incluso si nunca me veían realmente. Hasta ahora. Al crecer, estaba claro quién era la estrella de la familia. Mi hermana ganaba concursos de ortografía antes de perder los dientes de leche. Tocaba Mozart antes de que la mayoría de los niños supieran atarse los zapatos. En cada cena, alguien preguntaba por sus notas, su recital, sus trofeos del equipo de debate alineados como prueba de que el apellido familiar significaba algo. Una vez llevé a casa una prueba de matemáticas perfecta. Mi madre dijo, «Buen trabajo», y me preguntó si me había acordado de limpiar mi habitación. Mi padre no levantó la vista de su periódico. No es que no me quisieran. Es que no esperaban nada de mí. Y eso dolía más. Cuando coloreaba dentro de las líneas, no se daban cuenta. Cuando me salía de ellas, lo llamaban una fase. Mi hermana era ambiciosa y vestía con zapatos de ballet. Yo era curiosa, hacía demasiado ruido y no me quedaba quieta en la iglesia. Hacía demasiadas preguntas sobre las estrellas, sobre las guerras, sobre por qué rezábamos por cosas que ya teníamos. Me llamaban intensa, dramática, exagerada. Cuando me corté el pelo corto en tercero de la ESO, mi tía dijo que estaba pidiendo atención. Cuando me salté el baile de graduación de cuarto para hacer voluntariado en un refugio local, mi tío dijo que me estaba escondiendo de la vida real. La verdad es que me estaba escondiendo, pero no de la gente. Del dolor de ser siempre comparada, del silencio que seguía a mis victorias y del ruido que seguía a mis errores. Mi hermana recibía cartas de universidades de élite antes de las vacaciones de Navidad. Yo recibía una charla sobre cómo aplicarme. Empecé a escribir ensayos que nadie me pedía. Memorizaba mapas y códigos solo para demostrar que podía. Aún así, nunca era suficiente. Cuando cumplí 17 años, sabía cómo desaparecer a plena vista. Sabía cómo mantenerme fuera de las fotos y aún así ser culpada por el fondo. Aprendí a ocupar menos espacio. Aprendí que cuando no eres el hijo de oro, lo mejor que puedes ser es silenciosa. Me llamaron rebelde cuando dije que no quería estudiar derecho. Me llamaron terca cuando me apunté al examen de aptitud militar. Me llamaron difícil cuando pregunté si había algo más en la vida que ascensos y títulos. Pero nadie me llamó valiente. Incluso cuando me fui, incluso cuando regresé con uniforme, incluso cuando estaba en la misma habitación que el hombre con el que se casó su hija de oro, nadie me preguntó dónde había estado o qué había visto. Llevaba ese silencio como una cicatriz. No sangraba, solo era profunda, no obvia pero real. No entré en el entrenamiento básico con nada que demostrar. Entré con todo que perder. Mientras otros venían por un propósito o patriotismo, yo vine porque estaba cansada de ser invisible. Aprendí rápidamente que el dolor es solo una parte del ritmo. Corres hasta que tus piernas se adormecen. Llevas equipo hasta que tus dedos se olvidan de cómo abrirse. Pero la parte más difícil no fue lo físico. Fue ser pasada por alto por los de tu propia especie. De nuevo, no se suponía que mujeres como yo duraran mucho en operaciones. Nos empujaban hacia la administración, la logística y la moral. Pero yo seguía ofreciéndome como voluntaria para simulaciones, para entrenamiento nocturno, para cualquier cosa que los incomodara. No para lucirme, solo para pertenecer.
Se dieron cuenta cuando tracé una ruta de convoy más rápido que un técnico experimentado. Empezaron a escuchar cuando mis informes de riesgo predecían puntos de emboscada dentro de los 30 metros del objetivo. No pedí crédito. Pedí acceso y finalmente lo obtuve. Me incorporaron a una división que no tenía un nombre real. Algunos nos llamaban sombras. Otros no hablaban en absoluto. No éramos los que apretaban los gatillos. Éramos los que movían los hilos entre bastidores, donde la presión y el momento adecuado marcaban la diferencia entre el éxito y el desastre. Mi escritorio era un búnker con cable de fibra y retraso de satélite. Mis herramientas eran antiguas ráfagas de radio, firmas de calor y superposiciones topográficas que se movían cuando algo no encajaba. Construía hilos a partir de retazos, tejía patrones donde otros veían ruido. En Siria, un hilo los salvó a todos. La información mostraba terreno limpio. No lo creí. Había una gasolinera justo después del punto de encuentro, abandonada hace mucho tiempo, pero la sombra de la estructura era incorrecta. Se movía demasiado en las imágenes de satélite. Algo se movía bajo el techo. Desvié al equipo 30 minutos antes de que llegaran. Cambié el punto de entrega. Ajusté el tiempo. Siguieron mis instrucciones sin saber por qué. 15 minutos después, la gasolinera explotó. No fue un error. Fue una trampa destinada a ellos. Ninguno de ellos sabía lo que yo vi. No por completo. Solo sabían que estaban vivos porque alguien captó lo que otros pasaron por alto esa noche. El comandante del equipo envió una palabra a mi línea encriptada, sólido. Eso fue todo. Eso fue suficiente. Mateo estaba en esa misión. No sabía mi nombre. Solo mi nombre en clave. Pero en el informe posterior a la misión, dijo algo que se me quedó grabado: quienquiera que fuera ese fantasma, no falla. No fallaba. No podía permitírmelo. Vidas pendían de los márgenes de cada mapa que tocaba. Y en esos márgenes construí algo más fuerte que la aprobación. Construí pruebas. Me llamaban Eclipse, pero nunca en voz alta. Era un nombre que se transmitía en fragmentos. Bajo y entrecortado como algo sagrado o peligroso. No lo decías a menos que lo sintieras. Nadie me asignó el nombre. Comenzó después de Siria y se quedó. Alguien dijo que me movía como una sombra. Siempre un paso por delante del desastre, siempre captando lo que otros pasaban por alto. Me gustó más de lo que debería. Era algo ganado, no heredado. No de un linaje, no de títulos, solo de mantenerme alerta cuando importaba. Nunca pedí reconocimiento. Pedí silencio cuando el silencio significaba seguridad. Lo que hice no podía publicarse, presumirse o compartirse en un café en las reuniones familiares. Los informes que escribía se quemaban después de usarse. Los planes que dibujaba nunca llevaban mi nombre. Me convertí en un rumor por diseño. Mis padres pensaban que hacía trabajo de oficina en la base. Mi hermana asumía que seguía órdenes desde un cubículo en el desierto. Nadie sabía que mis mapas habían evitado emboscadas. Que mis algoritmos marcaban enlaces perdidos segundos antes de las explosiones. Que tenía a gente viva hoy que nunca había visto mi cara. Pero los equipos lo sabían. Los que regresaban con ceniza en las botas y con historias que no les contaban a sus hijos. Asentían cuando oían Eclipse. No necesitaban saber más. El respeto en ese mundo no venía con medallas. Venía con silencio y supervivencia. Nunca corregí a mi familia. Nunca les dije lo que significaba Eclipse o por qué no podía explicarlo. Una parte de mí se aferraba a la creencia de que si no preguntaban, no merecían la verdad. El trabajo no se trataba solo de información. Se trataba de moderación. Y quizás en el fondo quería ver cuánto tiempo tardaría la verdad en salir a la luz sin que yo la forzara, en que el nombre encontrara su camino a casa por sí solo. De vuelta a la mesa, el jamón asado había sido cortado, la salsa pasada y las copas de vino rellenadas. Mi hermana se había animado con su propia voz, contando historias sobre el bufete, su nueva lista de clientes y la gala de élite a la que habían asistido el mes pasado. Lanzaba nombres como confeti, sabiendo perfectamente que no significaban nada para la mayoría de la sala,
pero lo decían todo sobre su mundo. Se volvió hacia mí de nuevo. El tenedor en el aire, su tono impregnado de esa misma condescendencia ensayada. Quiero decir, algunos de nosotros perseguimos el significado, ¿verdad? Otros persiguen rastros de papel. Teresa siempre ha tenido un sentido de la dirección diferente. Algunas risas tímidas flotaron alrededor de la mesa, débiles e inseguras. Alguien tosió en una servilleta. Mis ojos no se movieron. Observé la llama de la vela frente a mí, firme y silenciosa. Fue entonces cuando lo dijo. La voz de Mateo era suave, casi perdida bajo el zumbido de los cubiertos y el tintineo de una copa de vino. Pero lo escuché. También mi hermana. Eclipse. La palabra no golpeó la mesa como una piedra. Se deslizó sobre ella como una cuchilla. Todo se ralentizó. El ruido no se detuvo de golpe, pero se desinfló como una vela perdiendo el viento. La cuchara de mi tía se congeló sobre su plato. La cabeza de mi padre se inclinó confundida. Mi hermana parpadeó como si la palabra no se hubiera registrado. Mateo me estaba mirando ahora. No casualmente, no confundido. Su mandíbula se había relajado, su respiración era superficial. Había un cambio en sus ojos, una profundidad que no había estado allí antes. Y de repente yo no era solo la rara de la familia. Era alguien a quien él reconocía. El silencio comenzó a extenderse. Mi tío se echó un poco hacia atrás. Un primo levantó una ceja. El aire cambió de textura como si alguien hubiera abierto una habitación llena de secretos y los hubiera dejado flotar al aire libre. Mi hermana se rió. Fue demasiado fuerte, demasiado brillante como para disimular. Ese es su nombre de juego o algo así. Siempre tuvo nombres en clave extraños para las cosas. Teresa y sus proyectos misteriosos. Mateo no se rió. Ni siquiera parpadeó. Su voz, más firme esta vez, se dirigió solo a mí. ¿Eres tú? No asentí. No me inmuté. Simplemente lo miré a los ojos y dejé que el peso del silencio hiciera lo que había venido a hacer. El nombre ya había hablado por mí, y a través de esa larga mesa festiva, adornada con salsa de arándanos y plata pulida, el hombre que ella había convertido en el modelo de oro de la familia, me miró como si acabara de poner su mundo patas arriba. ¿Por qué lo había hecho? Mateo dejó su vaso con cuidado, como si el peso de lo que estaba a punto de decir requiriera ambas manos libres. Su voz no se elevó, pero llegó a todos los rincones de la habitación. Estábamos en Siria, en mitad de la rotación. Nuestro vehículo principal estaba a medio kilómetro de distancia cuando llegó la llamada. Hizo una pausa, mirando alrededor de la mesa. Había una mujer en las comunicaciones. No sabíamos su nombre. Nunca vimos su cara, pero nos desvió con menos de 10 minutos de antelación. Cambió nuestra ruta, cambió el momento, nos dijo que confiáramos en el cambio o moriríamos. Mi hermana se movió en su asiento. Su mano apretó el tallo de su copa de vino. Mateo continuó, el edificio que se suponía que debíamos inspeccionar explotó. Una detonación secundaria preparada para golpear a los primeros en responder. Era una zona de muerte. Lo evitamos por 14 minutos. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Ella no solo nos salvó. Superó a la gente que quería eliminarnos. Y lo hizo con nada más que inteligencia, instinto y cero margen de error. La habitación estaba en silencio. Sin preguntas, sin comentarios, solo el sonido de un reloj que tic-taqueaba desde la chimenea. Mi padre miró su plato. Mi madre apretó su servilleta como si la mantuviera erguida. Luego una silla se arrastró suavemente por el suelo. Mi tío, un infante de marina de una guerra de hace 2 décadas, se puso de pie. Colocó una mano plana sobre la mesa, me miró con el lento asentimiento de alguien que sabía exactamente lo que costaba ese tipo de silencio. Uno por uno, los demás lo siguieron. Sin aplausos, sin vítores, solo presencia. De pie en silencio como si dijeran, ahora te vemos. Y en ese momento, sin pronunciar una sola palabra en mi propia defensa, la habitación cambió, no solo en quien pensaban que era, sino en lo que el silencio podía significar cuando no era vergüenza, sino servicio.
El patio trasero todavía estaba iluminado por hebras de luces navideñas que se desvanecían, colgadas en la valla. Yo estaba cerca de los escalones del porche, con las manos en los bolsillos del abrigo, viendo cómo el frío se elevaba de la hierba. Las voces del interior estaban amortiguadas ahora, los bordes suaves de una casa que intentaba asentarse después de que algo se hubiera movido. Ella salió sin decir una palabra, cerró la puerta detrás de ella y se quedó allí, con los brazos cruzados, sin temblar. No nos miramos de inmediato, simplemente nos quedamos en el mismo espacio por primera vez en años sin intentar ganarlo. Su voz llegó baja. ¿Por qué nunca me lo contaste? Miré fijamente hacia adelante, más allá del columpio, más allá del macizo del jardín que nunca tuvo nada más que malas hierbas. Porque no necesitaba que estuvieras orgullosa de mí. Ella no respondió, solo respiró hondo, aguda y temblorosa. No esperaba lágrimas. No las necesitaba. Ella no estaba hecha así. Y yo había dejado de esperar la dulzura de la gente que no sabía cómo mantenerla. Pero algo en su postura cedió. No una disculpa, no un arrepentimiento, solo el peso cayendo de sus hombros. Como si finalmente viera el panorama completo. Quizás eso era suficiente. Yo no me moví. Ella tampoco. El silencio entre nosotras no era frío. Simplemente no estaba lleno de lo que solía ser, y eso, por una vez, se sintió como un progreso. El pino era más bajo de lo que recordaba. Sus ramas se habían adelgazado y un lado se inclinaba ligeramente por demasiadas tormentas, pero aún así se alzaba al borde del jardín, justo donde solía sentarme de niña, con las piernas cruzadas en la tierra, dibujando mundos que nadie más podía ver. Traje mi cuaderno conmigo, el mismo que había llevado por 4 continentes. Sus esquinas estaban deshilachadas, las páginas deformadas por el calor, la arena y la sal. Dentro había fragmentos de planes, pensamientos que no podía decir en voz alta y cartas que nunca envié. El suelo estaba blando. Me senté con la espalda contra la corteza y escuché el viento abrirse paso entre las agujas. Sonaba como respirar, como la exhalación silenciosa de un capítulo que se cierra sin fanfarria. No necesitaba aplausos. No necesitaba explicaciones. Lo que sucedió dentro de esa casa nunca fue realmente sobre la victoria. Fue sobre la verdad. Y ahora que había sido dicha, el peso de sostenerla ya no se posaba en mi pecho. Abrí el cuaderno y pasé a la última página. La tinta se corrió un poco, pero mi mano estaba firme. Escribí las palabras lentamente, dejando que cada una cayera como un paso dado sin miedo. No todo el mundo ve el sol, pero yo sé que quemé. Cerré el libro. Dejé que el aire llenara el espacio a mi alrededor. No quedaba ira, ni dolor por el reconocimiento, solo la sensación de que el espacio que ocupaba era finalmente mío. El árbol crujió detrás de mí, viejo pero vivo, y sonreí. No porque algo se hubiera arreglado, sino porque ya no necesitaba ser arreglada. El mundo no necesitaba saber mi nombre. Mi familia no necesitaba reescribir su versión de mí. Ya había vivido la historia que importaba. Y ahora era libre de dejarla en la página y seguir adelante sin preguntar quién podría estar mirando.